Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Yo te doy fuerza, soy tu auxilio y te sostengo con mi diestra victoriosa. Familia querida, feliz y bendecido martes 29 de junio. Y hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles, y nos acogemos a su intercesión. Les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado del capítulo 16, versículo 13 al 19 del evangelista San Mateo. Tras llegar Jesús a la región de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos respondieron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿pero vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. A esto replicó Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podemos hacernos una pregunta, querida familia, con base en este hermoso evangelio que la Iglesia nos presenta hoy. ¿Por qué celebramos a San Pedro y a San Pablo en una misma celebración? Vea, celebramos a San Pedro y a San Pablo en una misma celebración porque lo que celebramos no es a Pedro y a Pablo, lo que celebramos es la gracia que hace posibles a San Pedro y a San Pablo. Los dos, o sea, San Pedro y San Pablo, son como las obras más acabadas, las obras más realizadas de lo que es ser un apóstol. Eso es hermoso. O sea, lo que celebramos es la gracia que hace posibles ser apóstoles. Por eso celebramos a San Pedro y a San Pablo, porque son como los dos príncipes de ese grupo de apóstoles. Celebramos a San Pedro y a San Pablo porque los dos se complementan en el misterio hermoso de la iglesia. O sea, Pedro confirma la predicación de Jesús como la respuesta del Dios Altísimo a las antiguas promesas de los judíos. Y Pablo abre la puerta de la gracia con su predicación y misión a los no judíos. Es decir, Pedro representa la confirmación de las promesas de Dios a Israel, y Pablo hace que esas promesas se extiendan a todas las naciones hasta llegar a nosotros. En San Pedro y en San Pablo recordamos cómo el Evangelio es grande, cómo el Evangelio es hermoso, cómo el Evangelio es el cumplimiento de lo prometido por Dios a Israel, y cómo el Evangelio es la extensión de esas promesas a Israel, pero que no se quedan solamente en Israel, sino que esas promesas se extienden a todas las naciones. Es decir, lo que celebramos en San Pedro y en San Pablo es la bondad del Evangelio y el poder del Evangelio que se extiende a todas las naciones. El Evangelio de hoy nos dice que Jesús le dice a Pedro estas palabras: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos. Lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es decir, por estas palabras, Pedro representa lo institucional de la iglesia.
En cambio, Pablo, con su predicación y misión, representa lo carismático de la iglesia. Es decir, celebramos también a San Pedro y a San Pablo. Esto es hermoso. Celebramos a San Pedro y a San Pablo porque recordamos que la iglesia es a la vez institucional y jerárquica y carismática, y que está por encima de todas las estructuras, que está por encima de toda estructura. Pablo, o mejor, primero Pedro, se formó con el grupo de los apóstoles. Es decir, Pedro representa el Cristo histórico, es decir, representa el seguimiento de Cristo hasta la cruz y la resurrección, y nos recuerda cómo el Cristo de la resurrección es el mismo Cristo de la cruz. Pablo, en cambio, fue alcanzado por Cristo resucitado. Nos enseña y nos muestra la riqueza, la grandeza de la cruz, y nos recuerda y nos anuncia cómo el Cristo de la resurrección es el mismo Cristo de la cruz. Esto es hermoso, vea. Pedro nos enseña que no hay resurrección sin cruz. Pablo nos enseña que no hay cruz sin resurrección. Y ambos, los dos apóstoles, se juntan en varias cosas. Ambos perseguidos, ambos mártires, ambos convertidos, ambos ganados por Cristo y ambos apóstoles. Acojámonos hoy a la intercesión de estos dos grandes apóstoles, de estos dos fundamentos de la iglesia, de estos príncipes de los apóstoles, y pidamos hoy su gracia, su intercesión y bendición. Querida familia, que tengan un feliz y bendecido martes. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo grande.